En este video responderé algunas dudas del MCU que me dejaron en la pestaña de comunidad. Chequen la pestaña de comunidad para más dinámicas. Sin nada más que decir, comencemos. Al igual que los one-shots, estos materiales solo se podían encontrar en los materiales adicionales de los Blu-rays de las películas del MCU. Pero ahora la mayoría se pueden encontrar en Disney Plus en la sección de extras de las películas del MCU, y los one-shots ya tienen su propio apartado. Sin embargo, hay algunos como los relacionados a la Stark Expo o la entrevista de Peggy Carter que solo se pueden encontrar en los materiales adicionales de los formatos caseros. Debo decir que, aunque los hermanos Russo sí merecen crédito por su trabajo en el MCU, a quien también deberíamos agradecerles por la trilogía de Capitán América y por Avengers Infinity War y Avengers Endgame, es a los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely, por lo que me gustaría ver a este equipo de los hermanos Russo y a Christopher Marcus y Stephen McFeely volver al MCU, y me hubiera gustado que se encargaran de las nuevas películas de Avengers. Pues como las series de Marvel Televisión por el momento son canon, no hay una explicación oficial. Sin embargo, hay dos pequeñas teorías que podrían explicar esto. La primera, que el Darkhold es capaz de cambiar de forma, por lo que para cuando Agatha lo obtuvo en algún punto antes de los eventos de WandaVision, o ya tenía forma nueva o el Darkhold cambió de apariencia por alguna manipulación que Agatha le haya hecho. O la segunda teoría, que como se nos dice en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Darkhold en realidad son las inscripciones que están en la montaña Gundagor, y que el que vemos en WandaVision y en la misma película de Doctor Strange es una copia, por lo que la mini teoría dice que el Darkhold de Marvel Televisión es otra copia hecha por alguien más. En lo personal creo más en la segunda teoría. Desde antes de Avengers Infinity War, Thanos ya sabía dónde estaban 5 piedras del infinito, pero tardó en empezar a recolectarlas porque aún no sabía la localización exacta de la piedra del alma. En cuanto a las piedras que estaban en la Tierra, sabía de la piedra de la mente porque poco tiempo después de que se la diera a Loki, Loki la dejó en la Tierra. En cuanto a la piedra del tiempo, pues solo lo sabía, no sabemos cómo se enteró, pero él sabía que estaba en la Tierra. Pero supongo que era de conocimiento general entre los maestros de las artes místicas de la galaxia que los hechiceros de la Tierra tenían una piedra del infinito. Creo que de ahí Thanos se pudo haber enterado. Vi los primeros 4 capítulos y la verdad no me gustó, pero pues es que también yo no soy su público objetivo. Yo no odio a Marvel Televisión. Simplemente no me parece justo que otras empresas que solo se cuelgan de la fama que cosechó el MCU vengan a arruinar la continuidad y otros aspectos del MCU. Y o sea, cuando lo hacen ellos mismos pues no hay problema, ahí ellos. Pero Marvel Studios se vio forzado a reconocer las producciones de esa empresa como parte de la continuidad oficial. Pero bueno, al menos Marvel Televisión mínimo era otra empresa que pertenecía a la misma empresa matriz de Marvel Studios. No como mi parásito favorito, Sony Pictures, ellos sí son más descarados. No hay respuesta oficial de esto, pero como sabemos que la reina Ramonda no desapareció, debió pasar lo que vimos en Black Panther Wakanda Forever. O sea que debieron hacerle un funeral a T'Challa y a Shuri para que poco tiempo después la reina Ramonda tomara el mando de Wakanda. Pues miremos la historia de Nuevo Asgard. Para 2018, que es cuando los asgardianos se establecieron en la Tierra, acababa de ocurrir el chasquido, por lo que dudo que el país de Noruega le haya puesto mucha atención al tema. Pero cuando se estabilizaron las cosas en algún punto antes de 2023, el gobierno de Noruega y la gente de Nuevo Asgard debieron llegar a algún tipo de acuerdo para dejar vivir a los asgardianos en esa pequeña zona de Tonsberg como refugiados. Pues hasta pusieron un cartel de bienvenidos a Nuevo Asgard y a Tonsberg. Después de eso, y como vemos en Thor Love and Thunder, Brunhild negocia con miembros de otros países y hasta se da la mano con una diplomática de Noruega, por lo que Nuevo Asgard debió haber sido considerado un país nuevo. Pero donde ya se confirma que Nuevo Asgard es un país es en Black Panther Wakanda Forever.
En una noticia que se ve en donde dice que Nuevo Asgard firmó un pacto comercial con el presidente Ritson, quien actualmente es el presidente de los Estados Unidos en el MCU, por lo que Nuevo Asgard sí es considerado un país independiente. Pues uno de los que más me pone a pensar es, ¿cómo es que sucedió esto? En serio, cada vez que lo pienso me llega a la conclusión de que no tiene sentido de que esto haya pasado. Mínimo tuvieron 4 momentos en la producción de la película para darse cuenta de esto. Pudo haber sido desde el guión, ahí Kevin Feige o alguien de Marvel Studios les pudo haber dicho, no son 8 años, son 4, o si no querían ser tan específicos les pudieron haber dicho, quita eso de los 8 años y pon en la actualidad, o no sé, algo así. Pero bueno, ahí tal vez podríamos decir que eso no venía en el guión y que se agregó en el transcurso del rodaje de la película o en la postproducción. Ok. Pero a la hora del montaje, al realizar los primeros cortes de la película, ahí Kevin Feige o alguien de Marvel Studios pudo haber dicho, no son 8 años, son 4, o si no creen ser tan específicos podrían haber dicho, quita eso de los 8 años y cámbialo por en la actualidad. Pero bueno, tal vez eso fue algo que se agregó en el último corte de la película, ok. Pero mínimo, Kevin Feige o alguien de Marvel Studios tuvo que haber visto el corte final de la película y estoy exagerando con lo que voy a decir. Mínimo, repito, mínimo una semana antes de que la enviaran a los distribuidores mundiales. Lo cual me gustaría suponer que es suficiente tiempo para cambiar un simple número o un texto. Pero bueno, supongamos que aún así nadie se dio cuenta durante el transcurso de la producción de la película del errorcito, ok. Bueno, ya estrenas la película y recibes comentarios de que hay un error de continuidad en un texto, que era fácilmente editable, y en un diálogo. Ok, bueno, pues ahí podías aplicar la George Lucas y para el lanzamiento en Blu-ray y DVD o digital de la película cambias ese texto a 4 años después, o si no quieres ser tan específico pones en la actualidad, y eliminas o cambias el diálogo de Michael Keaton. Pero no, aún así lanzas la película con todo y error. Es que en serio, no veo cómo nadie hizo nada para evitar este error, no tiene sentido. La única explicación que le veo es que Amy Pascal, Avi Arad o alguien de Sony tenía el derecho al corte final, y esa persona dejó adrede los 8 años por ignorancia o con el fin de perjudicarnos. O no sé, por eso es un misterio. Pero bueno, ese fue el video de hoy, si te gustó recuerda suscribirte y darle like, yo soy el Dr. MCU y recuerden que siempre deben comer frutas. Pero bueno, debo decir que gracias a ese error de continuidad, este canal existe, pues en mi primer video, en mi primera cronología, trato de darle sentido a ese error para que no fuera un error cronológico. Espera, ¿eso quiere decir que gracias a Sony Pictures Dr. MCU existe? ¡No!